Gracias damos a Dios por este momento de recogimiento espiritual, ¿verdad? Que el Señor nos permite en esta mañana. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar cobijados bajo la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Es un motivo siempre especial el estar convocados a través de la lectura de la palabra del Señor y ante su presencia aún también conmemorar estos símbolos sagrados en este día de la Cena del Señor, trayendo a memoria lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Claro que sí, si no hubiera sido por Él, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero así el Señor nos amó y permitió que hoy podamos estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. El tema que vamos a abordar en este día es justamente vida, muerte y resurrección de Jesús. Amén. Vamos a la lectura bíblica. Si usted trajo su Biblia, su teléfono, su iPad, ¿no? Marcos capítulo 15, versículo 28, a la palabra del Señor. Marcos 15, 28. Un solo versículo, pero a partir de ahí vamos a desglosar el tema de esta mañana. Dice así: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Amén. El concepto que aquí nosotros encontramos es justamente un concepto que emplea y podríamos colocar un sinónimo, ¿verdad?, acerca de la palabra inicuo, ¿no? Es algo que es ruin, desparejo y que va en el sentido contrario, ¿no? Contrario a lo que es el ámbito de la entereza, ¿no? Y está muy asociado con lo que es la maldad, lo perverso, lo siniestro, ¿no? Lo vil. Pero aún también podríamos analizar y agregar cualquier cosa que sea semejante, ¿no? O que tenga carencia de lo que es noble, ¿no? A eso se refiere cuando habla acerca de la condición del inicuo, ¿no? Y el relato bíblico que nosotros podemos tener presente acerca de la vida de Jesús nos narra que Jesús sufrió de una forma justamente perversa, de una forma, lo trataron perversamente, lo maltrataron de una forma siniestra. Abro también este espacio para decir que si usted todavía no ha leído, ¿no?, la vida de Jesús, le insto a que lo haga, porque es importante saber que como iglesia cristiana nuestros fundamentos es tener esa raíz, ¿no? Porque a través de la muerte, vida, muerte y resurrección de Jesús, nosotros encontramos la esencia del cristianismo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, basándonos bajo este principio, algunos cristianos, ¿no?, al día de hoy, no leen la Biblia, pero sí conocen la famosa película La Pasión de Cristo, ¿no? Sí, pastor, yo vi la película, pero quiero decirle que se encuentra en la Biblia, el manual que el Señor nos ha dado para que podamos ver la vida de nuestro Maestro, cuánto Él sufrió, ¿no? Cuánto hizo por nosotros que no podíamos alcanzar el ser reconciliados para con Dios. Bueno, permítame en esta mañana desglosar este tema tan amplio, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, está capacitado para poder soportar tanto dolor,
Y saben, de esa forma, de una forma siniestra, ¿no? Desleal, traicionera, ¿no? En una forma infame, fue llevado Jesucristo a la cruz del Calvario y insultado por todo el pueblo, por toda una nación, ¿no? Y estos sufrimientos, los sufrimientos de Jesús, ¿no? Fueron de una manera hasta destruirlo, ¿eh? No solamente emocional, física, pero aún también desarraigarlo desde de la misma condición para llevarlo a esa condición de su humanidad al extremo, ¿no? Pero saben, Jesús, todos sabemos que Jesús sufrió la traición de uno de sus discípulos, que es aquel que lo entregaría, ¿no? Que era Judas. Y también Jesús estaba ya a conocimiento de que esto sucedería. Sufrimiento, dolor, angustia, situaciones entre los discípulos, uno que lo iba a traicionar por simplemente 30 piezas de plata, ¿no? Pero aún así, Jesús tenía una preocupación mayor, que era cómo quedarían las cosas cuando Él partiera a la eternidad. Después de haber estado 3 añitos y medio con sus discípulos, ¿no? A los pies del Maestro, aún así había inconveniente entre ellos, ¿no? Las cosas no marchaban muy bien. ¿Y por qué? Porque no comprendían lo que Jesús tenía que padecer, ¿no? Y ese sufrimiento, Jesús se lo había anticipado, dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y allí, ¿no? Un discípulo que se llamaba Pedro, Cefas, ¿no? Se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué dices? Pedro era una persona muy confiada, demasiado, ¿no? Y dijo, Señor, dice, yo nunca voy a negarte, eso nunca va a suceder. Y Jesús estaba preocupado ante esta, porque sabía que sobre Pedro había una determinación clave que él debía depositar, pero lo veía tan endeble, lo veía tan frágil ante esa situación. Y ahora le dice a Jesús, nunca te dejaré, Señor, nunca te voy a negar, ¿no? Eso yo nunca lo voy a hacer. Ahora, si uno dice, yo no voy a hacer eso nunca, ¿saben? Permítame decirles que usted tiene que tener cuidado. En el ámbito donde uno está confiado es allí donde más uno tiene que estar cuidado. Una y otra vez, ¿no? Se dice en la historia que en el medioevo, ¿no? Cuando existían los grandes castillos donde se marcaba la defensa a través de las grandes murallas, ¿no? El lugar menos que las personas más estaban confiadas era el lugar donde se perpetraba en el lugar y se daba inicio a un ingreso y se tomaban los castillos porque se conocía la ruta que parecía que era para muchos inalcanzable, pero estaba no resguardada y por lo tanto los atacantes, ¿no? Miraban ese concepto de no resguardo y era allí donde se introducía y se tomaba esa fortaleza. Permítame decirle, mi hermano, que Satanás es muy astuto. La Biblia dice, no ignoramos, no debemos ignorar de sus maquinaciones, ¿no? Él ataca justamente el punto del que uno está más seguro. Y cuando decimos que estamos demasiado seguros, es porque nosotros estamos desprotegidos. ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro, le dijo algo muy hermoso. Dice, cuando hayas vuelto a tu puesto, después de que pases este momento, dice, ve y ayuda a tus hermanos. Ahí había
una expresión de lo que Jesús realmente quería hacer. No tomó Jesús esas palabras de Pedro diciendo, Señor, nunca te negaré, porque sabía el corazón de Pedro. Y cuando Jesús le dice, vuelve y ayuda a tus hermanos, ¿no?, a mantenerse firme, lo que justamente Jesús le estaba diciendo, Pedro, me vas a negar y vas a llorar amargamente, pero el resultado de lo que te estoy indicando es justamente que vas a estar mejor capacitado para ayudar a tus hermanos a pasar la prueba que tienen que pasar. ¿Usted ha pasado alguna situación? ¿Algunas? ¿Muchas? ¿Pocas? Pasamos muchas situaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? Es como dijo alguien, yo no sé para qué me hice cristiano, porque desde el momento que me hice cristiano me abordaron los problemas. ¿Para qué me habré hecho cristiano? Pero eso es lo que justamente Pedro tomaba y que Jesús le quería enseñar, dice. Pedro, aunque tu corazón es bien dispuesto, querés hacer defensa y decir, Señor, eso nunca te va a ocurrir porque yo voy a estar en defensa tuya. Jesús le dice, Pedro, todavía es necesario que comprendas que hay un proceso para que aprendas cómo tengas que ayudar a tus hermanos, pero es necesario que pases esta circunstancia para que puedas ver un poquito más adelante. Más adelante. ¿Saben? En la práctica de tiro, para aquellos que hacen uso, ¿no?, se dice que cuando usted coloca una mira, siempre tiene que elevar un poquito más para alcanzar el objetivo. Porque eso hace una curva. Uno ve que va a un tiro directo, pero está en cómo usted se proyecta para esa dimensión. Y saben, nosotros tenemos que tener una altura. Y para ayudar a otros, ¿no? No podemos nosotros ayudar de veras a otro a menos que nosotros hayamos pasado por el mismo horno de la aflicción. No, pero Señor, yo no quiero estar en el horno. En el horno de la aflicción, no, Señor, a mí, gloria a Dios, aleluya, bendición. Ustedes conocen los famosos hermanos, bendición hermano, bendición, bendición por todos lados y parecen paz y amor, ¿no? Pero saben, hay que pasar la prueba de la aflicción, ¿no? Y la aflicción es lo que realmente te capacita. Ninguno dijo amén, pero no importa, ¿no? La aflicción. Pero sí, pastor, mire, quien desea servir al Señor, a Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque necesitamos estar capacitados para ayudar. Y Jesús le decía a Pedro, Pedro, para que ayudes a tu hermano es necesario que pases los acontecimientos del sufrimiento, no de otra manera, ¿no? Entonces, no podemos ayudar a otros de veras a menos que nosotros hayamos pasado por esa aflicción y en el mismo abismo que produce esa verdad. No dejaban las cosas por la mitad, mis hermanos, porque todo era necesario que se cumpliese, todo. Ahora, usted entiende lo que es profetizar, ¿verdad? Profetizar es anticipar una palabra, hablar en nombre de Dios, ¿sí? Y Jesús dice, toda la palabra profética habla de mí. Y cada palabra, cada detalle que está escrito tendrá cumplimiento. O sea, anticipándose, le estaba diciendo lo que iba a suceder. Pero, a ver, para nuestro conocimiento es importante saber cómo fue profetizado. Por medio del profeta Isaías encontramos allí en un pasaje muy conocido, Isaías 53, no lo busques, simplemente dice la palabra, dice, por tanto yo te daré con los grandes y con los fuertes, dice, te repartiré despojos, dice,
he derramado mi vida y por cuanto fui hasta la muerte y muerte de cruz, dices, he sido contado entre medio y llevado entre medio de los pecadores, pero dice, aún así, dice, he orado por todos los transgresores, de las cuales éramos nosotros. Amén. ¿Saben? Isaías, el profeta, cuando hablaba, allí en el capítulo 53, versículo 12, ¿no? Isaías hablaba acerca de quién, hablaba de su pueblo, hablaba de Israel, porque Israel se había apartado de su camino. Y entonces, ¿cómo lo estaba comparando? Lo estaba comparando como una oveja que estaba errante. Entonces dice, mi pueblo está errante, no tiene pastor. Dice, aún cuánto, dice, que mi Padre Dios lo ama y cuánto lo ama. Dice, sabiendo de que no le reconocen como tal, me desechan. Pero dice, un momento habrá para que vuelva a mi redil. Un momento habrá para que vuelva a mis caminos. ¿Saben? Así como el profeta Isaías mencionaba proféticamente de una forma, en una forma parabólica, ¿no? En una dimensión especial, más de 400 años antes de la venida de Jesucristo, y no tenían oportunidad de ver y de conocer al Mesías, pero decía, vendrá el que va a juntar a su pueblo, ¿no? Nosotros, hoy, a diferencia en el tiempo de la gracia del Señor, nosotros tenemos la oportunidad de mirar al pasado para ver y conocer aún también la identidad del Mesías prometido. El Mesías quien murió por nuestros pecados. Tenemos esa oportunidad de diferenciar. Nosotros tenemos este acontecimiento delante de nosotros por esa salvación y que ha nacido en nuestro corazón. Ahora, si nosotros vemos lo que hizo Jesús y lo seguimos rechazando, cometemos justamente un pecado más grande que los israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sí podemos verlos a través de los ojos de la fe. Entonces, dice así, dice, el ladrón, dice, no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dice, Jesús decía, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas aquel que es el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y el lobo qué hace? Las arrebata y las dispersa. Esta es obra del enemigo, que arrebata y las dispersas. Y dice el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el Señor dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ¿no? Y las mías me conocen. ¿Usted conoce la voz de su pastor? ¿La voz del pastor de pastores? ¿La conoce? ¿Seguro? ¿No? Yo a veces hago estas preguntas porque a veces me gusta reflexionar. Mira, hermano, mejor que perdamos un instante aquí en la tierra o mucho tiempo aquí en la tierra y no nos perdamos por una eternidad. Aquí hay tiempo, pero allá no. Porque en ese lugar o vamos a la eternidad con Cristo o si no nos vamos a una condenación. O somos siervos útiles o somos siervos inútiles. No hay ya más alternativa. Tenga bien presente. Si conocemos la voz de nuestro pastor, Él nos conoce y dice que somos suyos, ¿no? Él nos conoce y nosotros conocemos al Padre y aún también conocemos al Hijo, porque al darse a conocer dice que Él coloca su vida por nosotros. Miren, nadie ha dado su vida como lo hizo Jesús. Ninguno.
Él dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Y dice, ellas entran en el redil, ¿no? Miren, en el capítulo de Juan 10, versículo 16, allí hay un misterio. Que vamos a mirarlo, ¿sí? Juan 10, 16. Porque dice, tengo también otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas también, dice, yo las tengo que traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Qué lindo que es esto. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? Aquí como se cumple, dice, yo las tengo que traer. Yo las tengo que traer, dice el Señor. ¿Quién escucha la voz? La oveja, ¿no? Y la oveja se encamina a ese rebaño. Pero también hay que tener advertencia porque existen otros tantos rebaños que no son del Señor. Y que el pastor no es el pastor del cual hablamos. ¿Se entiende? Ahora, si escuchamos la voz del Señor, si somos sus ovejas, entramos por la puerta del redil. Escuchamos la voz del Señor y conocemos a nuestro pastor. Conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Entonces, estamos seguros en sus manos, entramos por el redil y vamos escuchando la voz de nuestro Maestro. O sea, mire, la traducción verdadera que aparece en casi todas las traducciones modernas, ¿no? Es, y dice así, habrá un solo rebaño, un solo pastor, ¿no? Y dice, pueblo que no era pueblo, nación que no era nación, llegarán a formar un solo rebaño y tendrán un solo pastor. O sea, cuando hablamos que puedan existir otros rebaños, se trata aquí, en la tierra, pero en la presencia del Señor habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, a ver, asegúrese su pasaporte. Asegúrese. ¿Se recuerdan? No sé, yo soy más viejo que ustedes, ¿no? Pero en esa época, cuando era jovencito, de pantalones cortos, bien gordito, ¿no? Iba a la escuela dominical y cantábamos ese coro. Oh, subí pronto al tren de la salvación, que al cielo nos llevará. El boleto sacad que Jesús te quiere dar. Aleluya, no hay nada que pagar, ¿no? Ese boleto que te hace entrar por la puerta del redil, tu nombre inscripto en el libro de la vida, siendo parte de un pueblo especial, ¿no? Entonces, que escucha la voz de su pastor, escucha la voz del maestro. Entonces, un rebaño, un pastor, ¿no? En la Reina Valera, allí está la preposición un, ¿no? Que se podría tomar como un artículo indeterminado, ¿no? Lo que permitiría de esa forma suponer que puede haber otros pastores y otros rebaños, como decíamos, pero en las traducciones, habla de un solo pastor, ¿no? Y bueno, si vamos un poquito más al griego, lo que traza ahí en esa línea de esa forma de un pastor, habla de la consideración numeral, ¿no? Que establece. Y esa unidad viene del hecho de que no que se obligue a todas las ovejas a entrar al redil, sino que todas son las que oyen, las que entran, ¿no? Responden. Oyen, responden y obedecen. ¿Entiende? Una oveja que sabe escuchar, que sabe responder a la voz de su pastor, pero también que tiene obediencia. En el Antiguo Testamento, el pueblo ofrecía animales como sacrificios por sus pecados. Y aquí también ahora nos lo presenta el Señor, ¿no? Como el siervo del Señor, sin pecado. Y que este siervo que se ofrece para con nosotros, ¿no? Se ofrece a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, el ejemplo que yo quiero trazar en esta línea sin entrar en los detalles del Levítico, ¿no? Establece allí como que Él es el Cordero
que quita el pecado del mundo, ¿no? Isaías 53:7 nos habla, ¿no?, acerca de este concepto, que Él fue ofrecido, ¿no?, por los pecados de todas las personas. Y saben, más adelante, el apóstol Juan, también el apóstol del amor, allí en el capítulo 1, en el versículo 29 de San Juan, ¿no? Vamos a buscar esta frase que utiliza el apóstol Juan y dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, mire esto. Hablábamos del profeta Isaías, hablamos del apóstol Juan, pero también Juan en la Revelación, en el Apocalipsis, habla acerca de un cordero inmolado, ¿no? Apocalipsis 5, versículo 12. Acompáñeme. Así es la lectura. Dice así, Apocalipsis 5:12, fácil de buscar Apocalipsis, ¿no? Génesis, después viene Apocalipsis. ¿No? Claro, tapa a tapa. Vamos allí a Apocalipsis 5:12. Dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, ¿no? La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 25 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién era este Cordero? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién era este Cordero? Amén. Aquel que vive, aquel que es eterno, aquel que es por los siglos de los siglos, ¿no? Y saben, de este Cordero estamos hablando de quién es considerado el Mesías. La palabra Mesías es Salvador, ¿sí? Entonces, el Salvador, el Mesías, que sufrió, ¿para qué? Para nuestro bien, llevando así nuestros pecados, ¿para qué? Para hacernos aceptos delante de Dios. Ni usted, ni nadie podía acercarse a Dios. No. Muchas personas dicen, pastor, yo soy bueno y Dios me tiene que aceptar como yo soy. No, mi querido. Dios no te acepta como sos. Para aceptarte delante de su presencia, Él tiene que ver el acto más supremo, que es la misma vida entregada de Jesucristo como mediador. Por eso la palabra dice, no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él te ve justificado a través de Jesucristo. Y cuando mira tu persona, mi persona, está diciendo, por Cristo es que tenés acceso a mi presencia. Nunca se te olvide, mi hermano. Porque podés ser más bueno que el agua, pero eso no te habilita a estar delante de la presencia del Señor. Porque aún la Biblia misma dice, no hay bueno ni aún uno. Solamente Dios es bueno. Amén. Qué bueno, ¿eh? Ahora, el Mesías sufrió por nuestro bien, el Salvador, llevando nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios. Y la palabra misma, allí en Isaías 53:11, ¿no? Buscamos Isaías 53:11. Allí hay una frase. ¿Lo tiene? Isaías 53:11 dice, justificará a mi siervo a muchos. ¿Y a qué se refiere con esto de justificar? Saben, mis hermanos, nosotros pensamos que somos una pequeña familia y a veces nos contentamos como cristianos porque decimos, la pequeña familia feliz, ¿no? Y
parecemos la familia Adams o los Simpson, pero no es el Evangelio según los Simpson, ¿no? Y nos alentamos con esas cuestiones diciendo, no, había un corito que cantábamos mucho tiempo atrás, ¿no? La pequeña familia feliz. Pero somos una gran familia. Somos una gran familia en la fe. ¿Saben cuánta gente predicando el Evangelio y anunciando las virtudes de Jesucristo? Porque justamente esta palabra toma vigencia, porque Él dijo y fue profetizado acerca de Él que Él justificaría, ¿no? A muchos, diga conmigo, muchos. Claro que sí. ¿Dónde están esto? Y saben, Apocalipsis habla de una gran multitud. Entonces, no es una familia pequeña, habla de una enorme familia de creyentes que serán justos, no por sus obras, ¿no? Sino por la gran obra del Mesías, del Salvador en la cruz. ¿Amén? ¿Quiere darle un fuerte aplauso al Señor por esto? Claro que sí. Aleluya. Amén. Escuche, justificados. Hacer justo, declarar justo, ¿no? A nosotros que un día hemos clamado a Cristo, Señor, misericordia, piedad, porque soy pecador, me reconozco como pecador, ¿no? Y el Señor escuchó nuestro clamor y nos justificó. Y le hemos considerado y le consideramos al Señor como hijos suyos, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Romanos capítulo 5. Vamos a lectura bíblica, porque después dice el pastor no leyó ni un versículo. Y bueno, vamos a tener muchos versículos hoy, ¿sí? Romanos 5, 18. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Romanos 5:19, seguimos la lectura, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, dice, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Ahora, permítame decirle, présteme atención. ¿Usted se podía despojar de su pecado? ¿Alguien que me diga algo? No, ¿verdad? No nos podíamos despojar de su pecado. Pero Cristo, yendo a la cruz del Calvario, hizo que nosotros nos despojáramos de nuestro pecado. Y saben, para más, Él hizo posible que nosotros podamos tener vestiduras nuevas. Qué lindo que están hoy elegantes, bien vestidos. Quizás en la semana yo no los vea así, ¿no? Ropa de trabajo, quizás tenga el día de fajina y usted anda todo despeinado, ¿no? Pero hoy están hermosos, están radiantes, están vestidos bien, ¿no? Primeramente porque queremos honrar al Señor, porque queremos estar en un estado festivo, alegre, ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque justamente hay un hecho que debemos recordar. Hemos sido justificados. Y cuando entendemos el acto de la justificación, el Señor es aquel que nos despojó de la vieja vida, de los harapos, de la inmundicia, ¿no? Y por la obediencia de Cristo, porque dice, así como por la transgresión vino por un hombre la desobediencia en Adán, ¿no? Y todos han sido condenados a una condenación eterna, así también ahora por el nuevo Adán, por uno mismo, que es Jesucristo, dice, por la obediencia de Él, dice, muchos serán constituidos justos. ¿Qué le parece si le dice gloria a Dios? No tenga miedo, mi hermano. ¿Saben? Estamos entre medio de la hermandad de Cristo
Y tiene que haber esta alegría, este regocijo en nosotros porque hemos sido justificados. Por la obediencia de uno. Muchos, recuerde, subraye esa frase en su Biblia. No somos pocos, somos muchos. Muchos que hemos sido considerados justos, declarados justos en la justicia del santo, de aquel que puede obrar justicia. Pero volvemos nuevamente, vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Jesús, aún viendo esta condición hacia adelante, él iba camino a la cruz. Jesús, en esa obra salvadora, ¿no? Todos conocemos que al inicio de su ministerio y aún en el vientre de María, ¿no? María recibe ese nombre, ¿no? Llamarás Jesús, ¿no? Allí el texto bíblico dice, llamarás Jesús, y él dice, salvará a su pueblo de todos los pecados. Ya desde ese primer inicio tenía Dios predestinado un Mesías, un Salvador. Ahora, vamos un poquito a la historia. Los primeros predicadores, ¿no?, del Evangelio, ellos no necesitaban absolutamente explicar al pueblo de Israel o al pueblo judío el significado de lo que era el Mesías, el Salvador, porque ellos habían aprendido esa lección de la historia. Recuerde que el pueblo de Israel conoce toda su historia, toda su trayectoria. No hay pueblo que tenga mejor conocimiento de su propia historia que el pueblo de Israel. Porque se le había dado en el Decálogo la enseñanza, la transmitirás a tus hijos, a tus nietos, a tu futura generación, y continuamente se la darás a conocer. Y ellos puntualmente fueron fieles. Entonces, en memoria de eso, ¿no?, ellos sabían que vendrían un Mesías y sabían lo que significaba la palabra Mesías, el Salvador. Y por lo tanto, no era necesario que alguien viniera a enseñarlo. Pero cuando Jesús, ¿no?, es mencionado en el Hechos de los Apóstoles por medio del del apóstol Pablo, ¿no?, en Hechos capítulo 3, en el versículo 26, leemos esta palabra, dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo, a vosotros, al pueblo de Israel le dice, a vosotros primeramente, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de la maldad. ¿Para qué envió Dios a su Hijo Jesucristo a la tierra y a su pueblo? Para que lo bendijera. Usted, cuando recibió a Cristo en su corazón, alcanzó la mayor bendición. ¿Sí o no? Amén. No existe mayor felicidad en un hijo de Dios que estar ante sus pies, ¿no? No existe mayor felicidad. ¿O no, muchachos? ¿Sí? Ustedes están atrás y no los veo, pero ¿sí? No hay mayor felicidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque Él fue y es bendición para nosotros, a fin de que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, ¿no? Otro pasaje, más adelante, Hechos 13:23. Recuerde, nos hizo bendición, ¿no? Hechos 13:23. Mire lo que dice. Y dice, y de la descendencia de Jesús, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Acaso no es que el pueblo de Israel, él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron? ¿Saben? Aún así, él ama a su pueblo. Aún así, él sigue amando a la humanidad. Él ama al pecador, pero al pecador arrepentido, ¿no? Entonces, de esta descendencia, conforme a su promesa, Él es el Salvador, ¿no? Y los judíos entendían completamente este mensaje del Evangelio, ¿no? Y también entendían que así como Moisés había sido enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿no?, de los egipcios, así también había enviado a Jesús para liberar a su pueblo de sus pecados. Pero entendieron, escuche bien, entendieron, pero no obedecieron.
¿Cómo es esto? Entender pero no obedecer. Se negaron a obedecer. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían una visión distorsionada de las cosas. Esperaban a un Jesús que los librara del dominio del extranjero, del imperio romano, ¿no? Y que los colocaran en elevada nación para hacer un poderío, ¿no? Pero Jesús venía con otra misión. La misión más grande que Jesús tuvo sobre la tierra fue derrotar el imperio de la muerte, ¿no? El imperio sostenido por el diablo, que el diablo tenía autoridad, ¿no? Y aún también librar a las personas del terror de la muerte y aún también del dominio de Satanás. ¿Y qué hizo Jesús? Tomando el acta que nos era contraria, ¿no? Tomándola en su poder. Se la quitó al diablo. ¿Amén? Se la quitó. Verónica, estábamos atados allí, ¿eh? Pero el Señor te hizo libre. Me hizo libre. Amén. Hermanos, el Señor nos hizo libre. El acta que nos era contraria. Dale ese aplauso, sí, al Señor. Gloria a Dios. Dice, tomando esa acta que nos era contraria por el dominio que Satanás tenía, la exhibió públicamente, ¿no? Y derrotó al diablo, a la muerte, al imperio de la muerte, y nos colocó ya en libertad. Éramos esclavos, ahora somos libres en Cristo Jesús. ¿Amén? Libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no obedecer al Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo negarlo? ¿Saben? El pueblo de Israel que entendió, pero no obedeció, se negaron a obedecer, sigue todavía bajo ese concepto de esclavitud por haber negado la eficacia del sacrificio de Cristo y permanece aún en oscuridad. Pero cuando les sea quitado ese velo, dice la palabra que pagarán con su propia sangre. Pero nosotros creemos que ya no estaremos aquí, porque ya seremos arrebatados juntamente con el Señor, ¿no? Y luego, ese pueblo también va a ser redimido, va a ser salvo, ¿sí? Pero pagarán con su propia vida. Y aquí en la tierra habrá situaciones muy complejas porque será el tiempo de la gran tribulación. Yo no quiero estar en ese tiempo aquí, no me voy a quedar. Ustedes no sé, pero yo me voy, ¿sí? Como diría Gille Ávila, ¿no? Tiempo ahora, no mañana, con el Señor. Entonces, miren, tengamos estos acontecimientos, como dice allí en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Búsquelo, por favor. Primera de Timoteo 1, 15. Dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos todos hay aquí? Muchos, ¿verdad? Todos, ¿no? Entonces, palabra de ser recibida para todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y diga usted, primeramente yo. Primeramente yo, Primeramente yo. Entonces, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, salvar a los pecadores. Ahora, volvemos nuevamente, muerte, vida y resurrección. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Ya se cansó? ¿No? ¿Cuánto más queremos conocer de nuestro Maestro? Miren, si los discípulos, Jesús le dijo, dice, he deseado compartir con ustedes, ¿no? Esta mesa, pero allí en el Getsemaní dice, ¿no habéis podido velar solamente una hora? ¿No? Decile al hermano que tenés a tu lado, ¿acaso no podés velar solamente una hora? Decíselo, no tengas miedo, ¿no podés acaso aguantar una hora? Bien, gloria a Dios. ¿Saben? El camino de Jesús a la cruz fue un camino muy solitario. La pesada cruz sobre sus hombros, no, él la debió soportar hasta llegar al lugar de la crucifixión. Y esta era una continuidad de justamente los grandes sufrimientos que él había, que tenía allí en el huerto del Getsemaní.
¿no? El huerto del Getsemaní, el lugar de oración, pero era considerado también como el lugar de la prensa, ¿no? El lugar de los olivos, donde se prensaba el aceite. Y allí Jesús dice que como grandes gotas de sangre que caían, ¿no? Él le pedía al Padre en oración: Padre mío, Eloi, Eloi, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El camino al Calvario comenzó en la agonía del Getsemaní, en ese lugar de oración para con el Padre. Y va ahora al destino final, que es justamente la crucificación y la condena. Sobre la cruz, Cristo dio cumplimiento a la misión del Padre, ¿no? Y por tanto, el fin, por amor voy a salvar a lo que está perdido, al mundo que está perdido. Pero saben, en esa decisión implicaba la muerte. Implicaba justamente la muerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de expiación, ¿no? Estamos hablando de la muerte de Jesús, una muerte expiatoria, ¿no? Ahora, Jesús ¿era Salvador solamente cuando estuvo en la cruz? ¿O ya antes de ir a la cruz, Él consideraba que tenía que ser el Salvador del mundo? Linda pregunta, ¿verdad? Para razonar. ¿Saben? Durante toda la vida Jesús, Él estuvo de acuerdo a su nombre. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y durante toda la vida Jesús sabía que Él era el Salvador. Y aquí no tenemos que tener duda alguna, porque a veces las confrontaciones que tenemos en cuanto a la predicación del Evangelio dan a conocer si nosotros realmente reconocemos a Jesús como Señor. Y bueno, están así los TJ, ¿no? Que siempre, testigos de Jehová, ¿no? que hacen frente a esta situación. No, ¿cómo vas a llamar a Jesús el Hijo de Dios si Él no tiene tal potestad? Pero la Biblia lo atesta, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Jesús sabía que Él iba en función a eso y que el Padre lo había enviado como para salvar a lo que se había perdido. En Él no había ninguna duda. Y no tiene que existir ninguna duda en nosotros. Porque dijimos que le reconocimos como el buen pastor, le reconocemos como el siervo del Señor y ahora lo estamos reconociendo como el Salvador. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, por toda la tierra había gente de ese tiempo, de la época de la misión de la iglesia, ¿no? Que se encontraba dominado por el pecado. Pero Jesús los rescataba. Podemos encontrar a María Magdalena. María Magdalena que fue liberada de ¿cuántos demonios? ¿Se recuerdan? 7 demonios. María Magdalena dice, yo estuve con Él y Él me liberó. A mí no me contaron esto. Mi experiencia fue directa. Él me liberó de estos demonios, ¿no? Aún también podemos considerar el paralítico, ¿no? El paralítico que dice, yo estaba paralítico, pero Él me dijo, sé libre, y perdonó mis pecados, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros podemos decir hoy que después de tantos años, ¿no? Dice, nosotros también estábamos dominados por el pecado, vino Cristo y nos trajo libertad, ¿no? Y por la eternidad y hasta cuando el Señor nos levante para con su gloria, estos milagros existirán. Mi hermano, quiero hacer una acotación aquí. Como Ministerio Casa de Oración, déjenme decirles a información de todos ustedes que nosotros como Casa de Oración no somos cesacionistas, O sea, hablando de cesacionista, creemos, no, los dones siguen, ¿sí? Las manifestaciones de poder siguen, el obrar de Dios sigue, porque muchas personas dicen, ¿ustedes qué son? Nosotros somos cristianos, hijos de Dios y creemos en los milagros. ¿Amén? ¿Usted cree o no cree en los milagros? Dios sigue siendo el mismo, pero algunos
intentan dar a conocer que no, eso sucedió solamente cuando estaba con los discípulos. No, Dios no cambia, Dios es el mismo. Él es, fue, es y será. ¿Amén? ¿Queda claro? Gloria a Dios. Entonces, María Magdalena fue liberada, el paralítico, se le perdonó los pecados, ¿no? Y de esta manera también manifiesta este hecho tan trascendental aún en estos tiempos, porque Jesucristo sigue siendo el vencedor. Miren, allí hay una palabra que también en esta mañana lo vamos a mirar, ¿no? Isaías capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Y esto es algo que el Señor nos hace partícipe aún más. ¿Sí? Mire lo que dice. Por tanto, dice yo, el Salvador, el Mesías, le daré parte con los grandes. Y con los fuertes, dice, repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Amén. Repito este versículo, que en la traducción de Reina Valera es un poquito complicado, pero ahora lo vamos a desglosar, a ver de qué se trata, ¿no? Por tanto, dice, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y le fue contado con los pecadores. Primera parte de este versículo. Dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo. A ver, el trabajo de nuestro Salvador no fue una tarea que quedó en el olvido, ¿no? Pero el hecho de repartir justamente los despojos habla acerca de lo que acontecía cuando había una gran batalla, ¿no? Una lucha, saqueaban los lugares y recogían todo lo que eran el oro, la plata, y se repartían entre muchos. Y hay una ley en el Levítico que dice que el 10% debía permanecer al templo y luego el resto se daba a las personas, ¿no? Se los repartía y así el pueblo de Israel también se enriquecía. Entonces, cuando Jesús habla de esta palabra y le es profetizado en el profeta Isaías que él repartirá despojos, ¿no? Y que vamos a ser colocados con los grandes, ¿no? Esta imagen de repartir despojo la vemos justamente en Jesús como el rey triunfante. Dijimos que él venció a la muerte y el poder del imperio de la muerte. Despojó a los principados y a las potestades. ¿Me sigo, mi hermano? ¿O estoy hablando en chino básico? A ver. Perdóneme. Jesucristo como vencedor. Tenga esa idea. Vamos ahora a ver un texto complementario. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice así. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se doble toda rodilla de los que están, escuche, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cantábamos recién que todo lo creado te alabe, oh Señor. Amén. Entonces, pero mire el versículo 11 del capítulo 2, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hablábamos acerca de Jesucristo el vencedor. O sea, miren, Jesucristo para ser vencedor, Él tuvo que pasar el camino de la humillación. Amén. Pero también Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Dios el Padre lo levantó hasta lo más supremo, ¿no? Ahora, Cristo
Él asumió la semejanza, porque todos sabemos que él vino, tomó forma de hombre, ¿sí? Sufrió como hombre, y todo lo que nosotros podemos añadir, pero en ese estado de humillación se mantuvo en humildad, manso y humilde, ¿no? Y saben, el camino que él transitó sobre la tierra fue una vida de pobreza, fue una vida de sufrimiento, ¿no? Él pasó lo más bajo porque fue a morir a la muerte, y una muerte de cruz. Era la muerte que se le daba a los reos, ¿no? De un malhechor, la muerte de un malhechor, de un esclavo. Jesucristo fue expuesto aún también al odio, a la burla del público mismo. Lo insultaban, lo escupían, lo laceraban, ¿no? Pero saben, así, en esa humillación y aún en esa condición, dice que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, y fue esa naturaleza humana, ¿no?, de Cristo, la que ahora se une a esa naturaleza divina. Ahí está. Cuando dice que ha sido exaltado y que toda rodilla se doblará ante Él, todos deben rendirle homenaje. Todos rendirán homenaje al nombre de Jesús. Saben, esto no es simplemente un sonido de palabras, sino estamos hablando acerca de la autoridad de Jesús. Estamos hablando del Señor de señores, estamos hablando del Rey de reyes, estamos hablando de aquel que pudo vencer a la muerte. Escuche, no cualquiera. Y cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, lo estamos haciendo no a nosotros, sino para la gloria de Dios el Padre. Lo estamos haciendo para Él. ¿Por qué? Porque de esa manera, no, esa es la voluntad para con todos los hombres, que honren al Padre. Jesús sufrió. Jesús fue camino al Calvario. Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Para honrar al Padre. Y cuánto más nosotros, justificados, debemos reconocer esa grandeza. Ahora, dice, lo colocaré entre los grandes, pero también dice, repartiré los despojos con los fuertes. O sea, lo que Él ganó, lo que Él hizo triunfante, lo que recogió de botín, ahora lo comparte con nosotros. ¿Sí? ¿Y qué reparte con nosotros? ¿No? Los despojos. Dice, yo lo repartiré con los fuertes. Aquellos que somos fuertes en Él, ¿no? Despojos. A ver, vamos a analizar esta palabra, despojos. Dijimos que era el botín que se tomaba allí en la guerra, ¿no? Y dijimos que Cristo despojó a principados, potestades en la obra expiatoria de la cruz, ¿no? Y también saben lo que hizo, le privó a Satanás, lo frenó a Satanás de esas huestes de poder, y dijo, no más, hasta aquí tenés derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque esto dañaban al pueblo, pero también, ¿sabe? Colocándose Jesucristo delante de Satanás, lo desnuda. Por eso a Dios nadie lo puede engañar. Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra. Jesús desnudó a Satanás. ¿A dónde vas con tanto odio? ¿A dónde vas con tanta mentira? ¿A dónde vas? ¿A dónde querés llegar con tantas situaciones? Si yo soy aquel que justifico, yo soy aquel que perdona, yo soy aquel que libera, yo soy aquel que te derrotó. Pero vaya cosa que en estos tiempos pareciera como que hay aún cristianos que le dan más poder y autoridad a Satanás cuando Satanás es derrotado. Amén. Claro que sí, Satanás es derrotado. ¿Saben solamente cuando Satanás tiene autoridad? Cuando usted le da espacio y le abre la puerta para que entre. Él encuentra un lugar limpio, ordenado, y dice que viene con otros tantos más, 7 más, cuando alguien peca, cuando alguien deshonra, cuando alguien le da lugar, espacio a que ya dice, igual Dios no está, Dios no piensa. ¿Saben? Y muchos cristianos, siendo partícipe de las cosas celestiales, deshonran a Dios.
porque no tienen en cuenta, menosprecian el sacrificio de Cristo al volverse nuevamente a los viejos rudimentos. Cuánta misericordia tiene Dios, ¿verdad? Cuánta bondad tiene Dios para con nosotros, ¿no? Entonces, Él reparte los despojos para con nosotros de su riqueza, y el Señor dice en su palabra, dice, Él nos hizo abundar juntamente con Él, ¿no? En las esferas espirituales. Hemos sido enriquecidos con toda bendición espirituales en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted no es un pobrecito. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no es un pobrecito. Usted no es el último orejón del tarro. Escúcheme, ¿quién le enseñó eso? Ay, pobrecito de mí. Que el Señor tenga misericordia. El Señor tuvo tanta misericordia, tanta piedad, tanto amor, tanta bondad. Párese en fe, mi hermano. ¿Por qué? Porque recuerde esto. El castigo que era sobre tu vida y mi vida, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Gloria a Dios. Amén. Así es. Aleluya. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Él repartió esos despojos para con nosotros. Amén. Pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando deberíamos decir, hay un dicho que mi padre siempre decía, deberíamos ir este peregrinaje de cristianos con la cara siempre por tierra. Siempre por tierra, ¿no? Agradeciéndole al Señor, agradeciéndole de continuo, Señor. Gracias, Señor, por la salvación, el perdón de mi pecado. Gracias, Padre, porque tengo vida eterna. Gracias por estas bendiciones, ¿no? Mi hermano, para finalizar en esta mañana, quiero tener una reflexión. ¿Saben? Las águilas son aquellas que se remontan a las grandes alturas. Las águilas aprenden a buscar el clima justo, donde ya no necesitan el esfuerzo, ¿no? Y cuando en esas corrientes cálidas y frías, allí aprenden a embolsar el viento sobre sus grandes alas y comienzan, ¿no?, a remontarse a las alturas y luego bajar para ver y descender y buscar su presa y nuevamente remontarse hacia las alturas. El águila tiene una condición especial, buena vista, para discernir, y en un ataque directo desciende para buscar su presa y llevarla al lugar donde la asfixia en el aire. El Señor ha colocado en nosotros ese corazón de águila. El Señor ha colocado en nosotros, sus hijos, el triunfo, la victoria. Amén. El Señor ha colocado en nosotros la posibilidad de remontarnos hacia las alturas, como las águilas. Amén. Bien leído, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo quiere usted estar? ¿No? A diferencia del águila, existe otro animal que es la gallina. La gallina está todo el tiempo en el gallinero con su cabeza hacia abajo, picoteando continuamente, buscando del grano continuo. Y cuando quiere volar no puede levantarse en vuelo, porque está bien pesadita, ¿no? Entonces no tiene alas suficientes para volar, pero sí tentada por las situaciones de la alimentación está continuamente. Pregunto, ¿la gallina también es un ave? ¿Sí o no? Pero no tiene la facultad de volar a las alturas. Y continuamente, vuelvo a repetir, está picoteando y comiendo continuamente en el piso. La pregunta es, ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere ser águila o quiere ser gallina? Sin ofender a nadie, ¿no? No estamos hablando de partido de fútbol acá, ¿no? ¿Qué quiere ser? Dios quiera que todos nosotros podamos remontarnos a las alturas. Rubén, hacia las alturas. A donde está el Señor, a las alturas. No miremos porque necesitamos tener vista. Necesitamos tener alas grandes
donde está nuestro Señor. Necesitamos tener ese cuerpo de saber que el Señor nos alimenta, pero el Señor nos lleva hacia las alturas donde está Él. Si estamos continuamente a cabeza gacha y no podemos ver que el Señor nos hizo partícipe de los despojos allí en la cruz del Calvario, redimiéndonos de nuestros pecados, perdonando, liberándonos de toda condenación. Él fue la cruz entre medio de dos malhechores y dijimos en el texto inicial que fue tratado como un inicuo, ¿no? Desfavorecido, insultado, llevado, pero en esa cruz hacia el madero, el Señor estaba pensando en nosotros, en vos y en mí, para redimirme, para redimirte del pecado que pesaba sobre tu vida y ahora salvarte, darte vida, vida abundante y vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.